Ismael, bienvenido. El doctor Hola. Ismael Galandri es neurólogo de lo que es neurología cognitiva de Flenny. Esto es casi una consulta personal. El tema, ¿por qué uno se olvida palabras? Bueno, qué bueno que lo planteas como un tema personal porque es algo que nos pasa a todos, ¿sí? Muy seguro. Y creo que ahí hay que medio tratar de sacar el término olvido de palabras, porque por ahí nos confunde y nos hace pensar que esto es un problema de memoria. Esto es un problema del lenguaje, más que un problema del lenguaje, es cómo funciona el lenguaje. Y nosotros tenemos, o por lo menos los modelos que explican el lenguaje, dice que nosotros tenemos como una red donde están contenidos los significados, que se llama red semántica, y esa red está linkeada a la forma que tienen las palabras y a la forma en que el cerebro va a mover la lengua y la boca para producir las palabras. Entramos por esa red semántica. Cada vez que queremos decir algo, buscamos en esa red la palabra más apropiada y después buscamos la forma. Ese buscar la forma es un circuito cerebral que a veces es una autopista, es un circuito súper consolidado para palabras súper comunes, y a veces es un camino tortuoso para esas palabras que usamos poco, porque los circuitos cerebrales sabemos que mientras más los usamos, por un proceso llamado potenciación a largo plazo, se vuelven más estables y más rápidos en conducir. Si además yo estoy haciendo otra cosa, o sea, la mitad de mi energía cerebral, por así decirlo, la mitad de mis procesos están destinados a otra cosa, en elaborar lo que quiero decir, o en tratar de encontrar la respuesta apropiada, esos circuitos se ven interrumpidos. Es por eso que en un examen por ahí uno sabe todo y no le sale la palabra justa. Llegar a la red semántica es mucho más fácil que llegar a la palabra. Por eso muchas veces nos falta la palabra justa, pero sí tenemos la definición y andamos dando vuelta alrededor de eso. ¿Qué cosas nos bajan esa capacidad de encontrar rápido la palabra? Bueno, ir por la palabra más específica y más rara, que no usamos nunca, o tener 50 procesos abiertos. El estrés, la ansiedad, que es tener muchas ventanas, baja un montón eso. Y otras cosas que tienen que ver con la velocidad de procesamiento. Por ejemplo, el sueño. Una noche de mal sueño hace que nos cueste muchísimo encontrar las palabras. Y muchas noches de mal sueño. Y muchas noches. Bueno, mal sueño. es que ese es otro gran tema en el consultorio. Yo tengo una noche de mal sueño y tengo somnolencia, ¿no? Y me quejo de eso. Pero los que duermen mal durante mucho tiempo a la somnolencia se adaptan. Y aparecen en el consultorio con estos síntomas. Estoy lento, me pierdo, me faltan las palabras. ¿Por qué antes no te pasaba? Pues esto no es que te pasa siempre. Bueno. Sí, cuando vos estás hablando, y nos pasa a nosotros, estamos hablando acá contándote una noticia. ¿Cómo es el funcionamiento del cerebro en cuanto a elección de palabras? ¿Qué tan adelante estás yendo de lo que querés decir? Porque obvio, tenés que estar yendo, que sea inconsciente, tenés que estar yendo adelante. Exactamente. Yo creo que es imposible tener un modelo científico para poder darle un número, pero ese cuán adelante va a depender de cuán adelante estás en 3 o 4 cosas más, porque esta es una carrera en paralelo. Si lo que vas a decir es algo que decís todos los días, ¿no? Es casi automático, nosotros le llamamos lenguaje eyaculatorio, sale, ¿no? En cambio, si tengo que elaborar algo súper complejo... Como definición es bastante fea, pero no importa. pero es, claro, es la que hay. Clarísimo, sí. En cambio, si tengo que elaborar algo complejo, estoy gastando mucha energía en elaborar lo complejo y se la voy a restar al lenguaje, sin duda. Ismael, hablas de esa avenida que nos acerca o no a los conceptos, y la verdad es que actualmente leemos mucho menos que antes y usamos más redes sociales, TikTok, Instagram. ¿Eso influye también? Bueno, acá yo voy a quebrar una lanza. Mi pensamiento personal es que si vamos a la Edad Media había discursos en contra de los libros porque decía que la gente se iba a olvidar de hablar porque leía en voz baja, y cuando salió la televisión nos íbamos a olvidar de argumentar porque íbamos a ver la televisión, y ahora el internet. ¿Un mito leer no ayuda? No. Entrenar el lenguaje potencia los circuitos. Ahora, pensar que la forma en que yo lo hacía o la forma en que lo hacían mis padres es la mejor, me parece que es un enfoque medio naif. Entrenamos el lenguaje todo el tiempo, leemos en Twitter, escribimos, chateamos. Yo no creo que la tecnología venga a dificultar esto. Sí a cambiar la dinámica, sí, pero los seres humanos estamos cambiando la dinámica desde que descubrimos el fuego. Pero, por ejemplo, nombres. Sí. Los nombres, no tenés por qué acordártelos, no lo usás siempre. Si estás dando, no sé, nombres en alguna noticia que
no son nombres de todos los días. ¿Por qué cuesta retenerlos? Bueno, y no cuesta retener otras cosas. Varios aspectos. Primero, el nombre generalmente es algo arbitrario, no tiene ninguna lógica, ¿no? Yo por ahí no me acuerdo el nombre de una ciencia, pero va a terminar en logía, entonces es más fácil, es completamente arbitrario. Armamos redes semánticas de los nombres, por eso capaz que Jim Hackman, Anthony Hopkins, estén todos más o menos por ahí, pero nos cuesta encontrar el nombre preciso y no los usamos todos los días. Mientras menos lo usamos, más difícil va a ser la palabra. ¿Y qué ejercicios podemos hacer para intentar evitar el olvido de palabras? Ejercitar el lenguaje, ¿no? Leer, hablar, escuchar, todo el entrenamiento del lenguaje. La educación es una relación directa con la capacidad de nuestro lenguaje, ¿no? De hecho, mientras más palabras tenemos, mientras más nos educamos. Entonces creo que el ejercicio es educarnos todo lo que podamos, formal o informalmente. Sí, hablando de educación, algo que está ahora muy en los medios, por algo que dijo Javier Milei, tabula rasa, que muchos lo traducen tabla rasa y no es tabla rasa en realidad. Esa tabula rasa básicamente es pizarra limpia o pizarra blanca. Esa teoría que dice y que se contrapone, te pregunto por lo que acabas de decir, que uno nace con conocimientos ya preseteados contra la tabula rasa, que vos nacés completamente limpio. ¿Qué hay de cierto? Bueno, esa es una eterna discusión en el campo del neurodesarrollo. Pensar que los seres humanos no tenemos algunas cosas que vienen inherentes o instintivas o preseteadas, yo creo que es sacarnos completamente del mundo animal, que no es una verdad. Hay cosas que sabemos, los circuitos para caminar y todo, están ahí. Hay que aprenderlos, pero están ahí. Pero después agregamos un montón de cosas. Entonces, ni nacemos como un pizarrón al que hay que escribir todo, ni tenemos todos los... tan preseteados. Ni nadie, claro. Nadie viene con nace con una religión genética. La aprendemos. ¿Sí? ¿Es mito o realidad que estos ejercicios como Sudoku, o por ejemplo dicen que las personas que hablan más de 3 idiomas evitan tener este tipo de problemas a largo plazo? Bueno, separemos. El Sudoku es un ejercicio matemático, es un entrenamiento cognitivo y debería reforzar estos circuitos. El bilingüismo es todo un área de la ciencia porque es muy interesante el bilingüismo. ¿Por qué? Porque, por un lado, estabiliza muchísimos circuitos porque vos tenés 3 o 4 definiciones para la misma palabra y tenés que producirlas, pero extrañamente estos fenómenos se llaman anomias, la falta de encontrar la palabra precisa, son un poco más frecuentes en los bilingües. ¿Por qué? Porque el bilingüe tiene una tarea extra. Claro. Inhibir el otro idioma. Tiene que pensar en uno u otro idioma. Exacto. Pasa tiene que buscarla. las personas que hablan mucho inglés te dicen la palabra en inglés. Exacto. A veces es esnovismo, nada más. Pero tenés que ir a buscar la palabra y decidir además si es en el lenguaje correcto. Entonces eso la enlentece un poquito más. Pero tiene su lógica que pase. Por supuesto, tiene sí, su lógica, sí. Porque tenés que estar chipeándote todo el tiempo distinto. Sí, sí. No es malo. De hecho, esos pacientes tienen menos riesgo de deterioro cognitivo. Al comienzo, que el cerebro tiene que ir a buscar en una suerte de bolsa donde están todas las palabras. Sí. ¿Eso quiere decir que si vos tenés menos palabras en esa bolsa, nunca te olvidas de nada porque es mucho más fácil que lleguen? Tenés un lenguaje obviamente limitado, pero nunca te vas a olvidar de algo. No. A ver, por eso yo trataba de diferenciar, olvidar. Olvidar la memoria es grabar situaciones, grabar cosas. Encontrar la palabra justa... Es olvidarte. No, porque eso está, porque de hecho vos no la olvidaste a la palabra. Estoy hablando. Sí. No me acuerdo de algo, yo me estoy olvidando, por más que la conozca la palabra. Pero está ahí, Después no la tengo que hacer olvidaste. un malabarismo para va a aparecer, sinónimo. va a aparecer la palabra. Sí. Su definición. Bueno, ¿qué es una palabra? Bánquenme que aparezca la palabra. ¿Qué es una palabra? ¿Es la palabra o es su definición? Porque su definición la tenés. Eso, pero vos tenés que hacer en ese momento, muy rápidamente, empezar a buscar un sinónimo o la vuelta para contar. Y lo que va a pasar, claro, lo que va, pero bueno, ahí entra mucho en juego la personalidad de uno. Hay gente que no encuentra la palabra justa y sigue adelante, no pasa nada, eso lo entiendo. Y hay gente que se obsesiona con la palabra y se paró el discurso. Se paró, sí. Me imagino que la persona que tiene 3 palabras va a alargar esas 3 para todo y arréglate vos. Entonces, en realidad, la comunicación también es compleja. Es un problema de mi cerebro, pero también del receptor. Desde ya. ¿Sí? Yo puedo decir, con unga, por ahí puedo hacer 50 expresiones y bueno, si no la entendiste, no la entendiste.
Eso sería la... Está bien, igual estamos hablando de algo... Sí, sí. Lenguaje. No, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que además esto va en paralelo con fortificar la red. La persona que tiene una red grande, además es una persona que ejecuta el lenguaje todo el tiempo. Tiene buena praxis del lenguaje. Eso quiere decir que tiene 3 o 4 sinónimos para salir. Si tenés anomia, yo nunca la escuché en la televisión. Y ahí están, vos la sentís y el resto no, porque tenés todas estas estrategias. Anomia. La anomia es esto, la falta de palabras. Pero yo la uso para otra cosa, la anomia. ¿Para qué? Falta de leyes, por ejemplo. Está bien, bueno, pero claro, porque nomos es ley, pero también es palabra. En medicina, anomia es la falta de la palabra. La usamos para diferenciar del olvido. Voy a ser un poco injusta con las abuelas y los abuelos. Sí. ¿Es verdad que lo que aprendemos en el corto plazo no nos olvidamos más rápido? A mí me pasa que los nietos menores mezclan más mis abuelos los nombres de los nietos mayores. Bueno, a ver, aprendemos a través de una estructura que se llama hipocampo, que es una de las que más se ve afectada por el envejecimiento. El envejecimiento es un proceso de cambio donde pasa un montón de cosas. Aumenta el número de palabras porque vamos cada vez aprendiendo palabras. Disminuye un poquito la velocidad de procesamiento, hace que las anomias sean más frecuentes por esos dos mecanismos. Y el hipocampo envejece. Entonces, el hipocampo es el órgano que construye nuevos recuerdos. Entonces, los nuevos recuerdos son un poquito más endebles y cuesta más grabarlos. Es así. Y también, bueno, con el envejecimiento vienen patologías del hipocampo que son meramente de la memoria. Hay gente que tiene problemas de memoria, pero se acuerda perfecto lo de hace 50 años y no lo de ayer. Bueno, pero porque esos son caminos recorridos eternamente. Entonces, hoy son autopistas. Igual el nombre de los hijos o de los nietos... Pones, si ahora le pedís que te escriban, los padres jóvenes también se confunden. Ese es un ejemplo de cómo funciona la red semántica, porque uno no se confunde el nombre de un hijo con el de un actor, sino con el de otro, o con el de un hermano. Claro. Sí. Y eso es porque están en una bolsa. Confusiones con nombre de mascota, también. Bueno, pero estos son como un hijo. Sí, claro, bueno, ahí está en el mismo escenario. Claro, ocupa el mismo nivel. Sí. ¿Hay algún idioma, obviamente la persona que nace en Rusia, pero digo, contando eso también, ¿hay algún idioma que para el nativo de ese país sea más dificultoso que, por ejemplo, para el nativo de un país de habla hispana, de un país de habla inglesa? Más dificultoso en el encontrar las palabras. El proceso de aprendizaje y de... A ver, lo interesante del lenguaje es que es una función cerebral por arriba del idioma. De hecho, por ejemplo, estos fenómenos se da también en alguien que lee y escribe en braille, ¿no? O sea que uno no es que tiene que ver con la boca ni con los circuitos en la boca, sino que es algo por arriba de eso. Obviamente hay idiomas más transparentes y hay idiomas menos transparentes. Más transparentes quiere decir que conectar la forma de la palabra con cómo se pronuncia y con el significado es fácil, ¿no? Nuestro idioma es súper fácil, súper transparente. Yo veo una palabra y sé, aunque no sepa su significado, sé cómo pronunciarla. Sí. Hay idiomas donde no. El inglés tiene palabras que se pronuncian de una forma u otra por su significado. Entonces, es más difícil de adquirir esa estrategia. Y hay idiomas que son autodeterminados. Por ejemplo, algunos aspectos del alemán o algunos aspectos del chino, donde las palabras se forman por amontonar otras pequeñas palabras. Entonces, si no la sabes, bueno, por ahí debe andar, ¿no? Porque si la voy encadenando, voy a encontrar una palabra bastante apropiada a la que necesito. Es impresionante el cerebro. ¿Qué es la neurología cognitiva, aparte de OT? La neurología cognitiva es la neurología es el área de la medicina que se dedica a estudiar todo lo que tiene que ver con las neuronas. Neuronas hay desde la piel al cerebro. La neurología cognitiva se encarga de los procesos que llamamos de alto orden dentro del cerebro, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, tanto para explicar cómo funcionan, como sus enfermedades, como pueden ser las demencias, o las afasias o los trastornos del lenguaje post-stroke. Eso sería más o menos lo que hacemos. ¿Qué cosas podemos hacer en nuestra vida cotidiana para cuidar nuestras neuronas? Cuidar nuestra salud general desde ya, y lo que hemos visto en los últimos años de prevención es que hay 4 o 5 factores que llamamos factores de riesgo cardiovasculares que son responsables de casi todas las enfermedades del corazón y de casi todas las enfermedades neurológicas. El tabaquismo, la obesidad, la hipertensión, el colesterol, el sedentarismo, y para el caso del cerebro tenemos que agregar la educación y el aislamiento social.
El aislamiento social es un factor de riesgo. La pandemia fue brutal.